Curtis hizo todo lo posible para ser coherente. ¿Están ustedes cerca de averiguar dónde él hizo la típica pausa de quien no quiere que una información valiosa como aquella se divulgue por la línea telefónica? Ya sabe, el resto quedó sin decir, espacios en blanco llenados por quienes contaban con que Curtis sabía. Más cerca, no cerca, a menos que recuperemos lo que cogió, repitió mecánicamente. Sí, ¿qué cogió y qué pasó? ¿Por qué no me lo cuenta sin más? ¿Por qué no sé leer el pensamiento? Dígame, maldita sea, pero todo lo que Curtis dijo fue. Entiendo, volveré a llamarle. Curtis Figueral, Ranger del ejército y miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, colgó el teléfono y apoyó en la pared su asustado cuerpo. La conversación con Reed había sido una misión peligrosa. Lo que había descubierto le ponía los pelos de punta. En la vida hay cosas que deberían permanecer en sus agujeros negros, cerradas con candado y sin salir a la luz. Lo que acaba de averiguar encajaba en esa categoría. Capítulo 32. Y bien, la pregunta de Michael contenía un desamparo latente. ¿Cómo demonios nos hemos metido en este lío? El Ranger sacudió la cabeza. Curtis Simone lo miraba con los ojos abiertos como platos. Dios lo siente, Simone. Y volvió a negar con la cabeza. ¿Qué ha dicho? Terció Christian. Digámoslo así, contestó Curtis, cerrando los ojos, que debemos pensar si el presidente del poderoso grupo Bilderberg, que además resulta ser vicepresidente de Goldman Sachs, este sería James F. Taylor, interrumpió Christian. Se sienta en el mismo consejo de directores como presidente de Citigroup, estando ambas entidades de algún modo vinculadas a Octopus. Todo es parte del complejo industrial militar, concluyó Christian, cuyos integrantes son altos cargos del FBI, la CIA, la NSA, la ONI, la DIA, el Pentágono, el Departamento de Defensa, añadió Michael, componiendo la frase entera, por no mencionar los bancos y el gobierno conectados a los programas comerciales paralelos de creación de dinero, señaló Christian. Vaya grupito, hay más. Reed me ha dicho que Van Schaffhausen no era una operación suya. Entonces es que alguien es que alguien más, alguien desconocido para ellos y nosotros. Así es, respondió Curtis con gravedad. Christian. Curtis miró de reojo a su amigo. Saben que nosotros estamos aquí y que tú estás implicado. Te he puesto en peligro. El banquero echó al cuerpo hacia adelante en la silla, prendió una cerilla, encendió un cigarrillo, rodeó el sofá y se sirvió una copa. Casi todas mis razones para vivir murieron con mi esposa hasta ahora. No me quitéis esta, por favor. Hizo una pausa. En cualquier caso, soy demasiado importante para que me hagan nada. Sonrió. Bien, ¿qué hay de ese grupo? ¿De ese otro grupo? Alguien nuevo se ha incorporado a la subasta. Estas han sido sus palabras. También ha dicho que la mayoría tiene mucha influencia, que así lo querían ellos, explicó Curtis. Le he preguntado por qué y ha contestado que les conviene porque casi nadie conoce la historia real. ¿Qué historia? No lo sé. ¿Por qué no, ¿por qué no le pediste detalles? Se supone que conozco la respuesta. Peldaños inferiores, el escalafón, sus controladores y luego el consejo de directores, el clásico tinglado de toda sociedad secreta, añadió Christian. ¿A qué se refiere? Inquirió Simone. Christian suspiró ruidosamente y apagó el cigarro en el cenicero. La organización se estructura en círculos concéntricos con la capa exterior siempre protegiendo al miembro interior más dominante que coordina las operaciones. Todo esto desde luego es un eufemismo para la creación de una red global de carteles gigantescos más poderosos que los propios países, a cuyo servicio están en teoría una araña virtual de intereses industriales, económicos, políticos y financieros. Curtis pensó que fuera cual fuera la historia real que Reed y los del Consejo estuvieran ocultando, el mundo de la codicia y la corrupción era la norma y no una anomalía. Tenía un diseño de múltiples capas en círculos concéntricos,
repleto de personajes cuya brújula moral estaba tan jodida que Curtis se preguntaba cómo llegaban a distinguir el mal del mal entre ellos. Esto es gordo y feo. ¿Alguien recuerda la película La masa devoradora? ¿O soy el único lo bastante viejo para recordar el estreno? Dijo Christian. Yo la vi en reposiciones en cuarto del siglo después, señaló Curtis sonriendo de oreja a oreja. Compórtate con las personas mayores. Lo siento. Esto da más miedo que la película. Reed ha admitido una cosa curiosa, casi como una ocurrencia tardía. Ha dicho que Scaroni está en la cárcel porque era un homenaje, era un montaje, y no habría pasado nada si no hubiera dado con las cuentas bancarias. Por lo visto, se apoderó de dinero que para empezar no era suyo. Hasta que nosotros no lo recuperemos no saldrá. Estas han sido sus palabras. ¿Qué dinero hay que recuperar? No lo sé. En ese momento deseé ser capaz de leerle el pensamiento, pero no funcionó. Siempre buscando lo difícil, soltó Michael con sorna. El omnipresente nosotros, añadió Christian en voz baja, debemos buscar ayuda. Conozco a gente del gobierno, senadores y congresistas importantes, gente de la nueva administración que me debe favores, pueden ayudarnos, dejadme hablar con ellos. No, podemos acudir al gobierno hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. El FBI, la CIA, la Oficina de Inteligencia Naval, todos están metidos, mucho dinero y ninguna rendición de cuentas. El gobierno de Estados Unidos y Octopus, con connivencia industrial militar y robo a lo grande, ni hablar, no hasta que sepamos exactamente con quiénes estamos lidiando y en quiénes podemos confiar. Cada vez nos falta menos para averiguar de qué va todo esto. Otro paso clave y sabremos qué historia real hay detrás de esta gente, por qué los más importantes y poderosos hacen causa común. Curtis no alzó la voz. No tenía por qué. Bastó con su tono sepulcral. Christian lo entendió. Tengo la sospecha de que Reed no es el guardián de la cripta, sino que rinde cuentas ante alguien. La única forma de resolverlo es tirando de ellos hacia afuera, señaló Curtis. Tú lo has dicho, círculos concéntricos con la capa exterior protegiendo siempre a los miembros interiores más dominantes. ¿Qué estás proponiendo? Curtis miró primero por la ventana y luego a Christian. Cuanto mayor sea el cebo, mayor será el pez, dijo tras una breve pausa. Estamos columpiándonos sin saberlo ante algo que sea lo que sea, se muestra activo. Reed está preocupado y supongo que los demás también. En cuanto tengamos los nombres podremos tirar a ellos individualmente. Puedo hacerlo, lo he notado cuando lo tenía arrinconado. Él ha reaccionado como si fuera un espectador, alguien lo bastante involucrado para tomar decisiones, pero no el que las toma. Bienvenido al verdadero club de los elegidos, exclamó Christian. ¿Te gustaría saber por qué? Porque la mayoría de esas personas han necesitado más de un tercio de siglo de duro trabajo, contactos e incontables millones para estar donde ahora están, con independencia de lo que les asuste. Simplemente no tienen tiempo suficiente para empezar de nuevo, razón por la cual permanecerán unidos, excretando los restos de las partes en descomposición, los proverbiales eslabones débiles, pero siempre trabajando juntos hacia el objetivo común que tengan y en el punto de mira. ¿Y qué hacemos con Scaroni? ¿Intentamos contactarlo?, preguntó Simone. No descubramos nuestro juego. Dejemos que venga él. Lo ha hecho una vez y volverá a hacerlo. ¿Por qué estás tan seguro? Tiene una historia que contar. Hoy ha sido el primer capítulo. Christian miró el reloj. El resto deberá esperar a mañana. Tengo una reunión a primera hora y ya hace rato que debería estar acostado. Buenas noches a todos. Frey Fenish, funcionario superior de Derechos Humanos y segundo de Louis Arbour, se arregló la corbata mientras con un maletín azul oscuro en la mano izquierda subía la escalera de mármol de un edificio oficina situado en el centro de Washington. Llegó con cautela al descansillo de la tercera planta. Ninguna de las tres puertas tenía una placa. Frey se quedó quieto un momento. Sin saber muy bien cómo seguir, se acercó a la puerta de enfrente, pegó la oreja al macizo panel de madera y escuchó los apagados sonidos de dentro. De pronto oyó un clic a su derecha, la puerta quedó entreabierta. Frey se volvió con rigidez y entró en la débil luz que asomaba. Hola, dijo vacilante, al tiempo que empujaba cuidadosamente la puerta con la palma de su mano sudorosa. Por aquí, fue la respuesta procedente de algún lugar invisible.
Siguiendo el sonido, Fred Feniche dio unos golpecitos en la puerta, volvió a ajustarse la corbata y entró. Hola, jefe, tiene un aspecto estupendo, dijo con aire desenfadado. Intento sonreír, pero no surtió efecto. El hombre se volvió, lucía un traje de raya diplomática bien estallado, resumaba confianza en sí mismo, era importante y poderoso. Quizás importante por ser poderoso, pero claro, para muchos de sus seguidores era el poder lo que lo hacía importante. ¿Trae la información?, preguntó el jefe con voz monótona. Sí. Frey abrió el maletín, que contenía 2 folios con las letras HCM, material muy confidencial, impresas en la parte superior. Estaban firmados y fechados por alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la honorable Louise Arbour. El hombre esbozó una sonrisa. Buen trabajo, Frey. Encantado de estar a su servicio, fue la aliviada respuesta del segundo de la alta comisionada. Ajá. El jefe alcanzó una bolsa de tela gruesa que entregó lentamente a Fred Feniche. Aquí tiene una parte de su recompensa. Fred abrió la cremallera de la bolsa. Estaba llena de billetes de $100, pulcramente ordenados en paquetes de 100, hasta completar 10.000 por paquete. $250.000, tal como quedamos. Sí, jefe, gracias. ¿Qué va a hacer con el dinero? Tal vez me retire. O a lo mejor me compro un restaurante, un pequeño hotel en la Riviera. Bueno, adiós y buena cacería. Su voz había adquirido un temblor lírico. Fred se dio la vuelta y echó a andar hacia la puerta. ¿Ha dicho que era una parte de la recompensa?, preguntó ladeando inquisidoramente la cabeza hacia el jefe. ¿Es que hay otra parte? ¿Quizás un plus por el trabajo bien hecho? Rió calladamente. Sí, un plus. Has elegido bien la palabra, replicó el jefe, volviéndose pistola a mano. Fred, horrorizado, dio un grito ahogado. ¿Qué? ¿Qué está haciendo?, fueron sus palabras. Debo decir, Fred, que lo que le falta de visión lo compensa con ambición. Pero yo le he dado lo que quería, lo he hecho bien, así es, pero por desgracia para usted vendió al mejor postor. Yo soy su fiel servidor, estoy de su parte, replicó Fred, retirándose despacio de la mesa. ¿Quién me asegura que mañana no ofrecerá esta valiosa información a Octopus por una cantidad superior? El jefe hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. ¿Qué? El jefe disparó un solo tiro a la parte superior de la garganta de Fred. En algún lugar de Roma, el pálido espectro de Shimada, el último miembro de la unidad japonesa de experimentación médica conocida como la unidad 731, se incorporaba despacio en una pequeña cama. Tiene las flacas piernas embutidas en un pijama demasiado largo para su cuerpo. Apenas se ha dormido 1 hora. La noche es azul grisácea, fría y sin luna. La habitación flota en la oscuridad con la especial intensidad que uno percibe de noche. La lámpara, la mesa, unas zapatillas pulcramente dispuestas hasta que aparece de pronto un trocito del objeto plateado y se enjaula en el marco de una ventana solitaria. Durante unos instantes el espejo en la pared refleja el pelo blanco de su cabeza. Fue hace mucho tiempo. La mañana invernal titilaba bajo la lluvia, las hojas de los sauces llorones de Manchuria se agitaban en el viento, las densas sombras del follaje temblaban en un camino pulcramente abierto, las imponentes verjas, inmensas nubes color de fuego, los arbustos, la valla de alambre, la oscuridad, las relucientes instalaciones, ambiente soporífero, gente por todas partes, autobuses de anchas caderas rodando por la única carretera pavimentada de todo el complejo, alejándose en el inquieto destello del día, anchos neumáticos que dejaban huellas plateadas en los charcos del asfalto, la agrietada superficie acurrucada en las arrugas, los charcos parecían agujeros en la arena oscura, aberturas a otros cielos que se deslizaran bajo tierra. Aquí y allá una luz roja brillaba sobre una puerta. No entrar. A lo lejos un trueno negro se hinchaba en pliegues de terciopelo. Junto a una de las columnas cerca del cuerpo de guardia, una mujer de un amarillo cadavérico, rostro estrecho y piernas cortas, de unos 30 años y visiblemente enferma, esperaba sentada en un taburete. Ella también buscaba a tientas algo invisible en el aire. Entre las columnas pasaban guardias sin demasiado entusiasmo, gritando de vez en cuando órdenes en japonés, golpeando de vez en cuando a alguien con la culata del fusil. Cayó un anciano chino, lo devolvieron a la fila a puntapiés.
magullado y golpeado. El hombre siguió resoplando mientras se le formaba un hilillo rojo y brillante en el extremo de su larga y huesuda nariz. Alzó la vista y vio a Chimada, pálido como una máscara de yeso, las blancas cejas reunidas en la frente arrugada, los finos labios apretados sin hostilidad. Se oyó algún disparo cercano, cada descarga retumbado en el cielo y más allá de la tenue niebla planteada de los árboles, muy por encima las estructuras prefabricadas que ocultaban algunas de las peores atrocidades conocidas. La memoria es un acto de voluntad. Chimada miró hacia arriba. ¿Dónde estaba? Llegó la imagen del último y ruidoso autobús. El interior estaba lleno de siluetas negras que desaparecían en la oscuridad de su frágil memoria. Y cuando el vehículo crujiendo y temblando se paró a unos 300 metros, alcanzó a oír las golondrinas dáuricas y yendo a recibir a los recién llegados. Al cabo de unos minutos ella siguió el mismo camino, con las cortas piernas colgando en el aire, demasiado débil para andar. Dos guardias se la llevaron a toda prisa, agarrándola por los escuálidos codos. Bajó su mirada cansada, después inclinándose sollozó en silencio. La cama emitió un crujido apagado. En algún lugar un reloj de torre, con su equilibrio habitualmente embelesado, dio 5 veces su mensaje. Chimada levantó la mano derecha, abrió los dedos y la dejó caer despacio en el aire. El tiempo, cruel transcurso y deterioro, es también una forma de conocimiento. El nacimiento, una conciencia que se sabe temporal. La vergüenza, la desaparición de una forma sin vida, es una disolución del yo, son la ruina del yo. Una acción que solo deja restos desperdigados, dolor y paranoia. Reconoció el paisaje aunque no la condición física. La referencia se convirtió en manía, una definición de realismo poco sentimental. Chimada se puso de pie, sacudió la cabeza, reprimiendo las lágrimas. El reloj hacía tic-tac. En el cristal azul de la ventana se solapaban unos primorosos dibujos de escarcha. Todo estaba en calma. Cerró los ojos con fuerza, ahuyentando las lágrimas, volvió a abrirlos y cerrarlos y tuvo la fugaz sensación de que la vida primitiva yacía desnuda frente a él, horrenda en su tristeza, humillantemente vana, estéril, desprovista de los milagros del amor. El sedán azul oscuro tomó la última curva de la carretera que se extendía cuesta abajo por el campo y adelantó como una bala, un Mini atrapado en el barro de un camino vedado aún sin terminar. Los quejidos espasmódicos del pequeño vehículo se desvanecieron en la fría noche de Washington junto con sus ocupantes, dos jovencitas estudiantes de secundaria de linaje intachable y con unos sombreros que parecían coliflores. El impreciso resplandor de luna se abrió paso en el agobiante fondo negro. Stilton se relajó, estiró el cuello y apoyó la cabeza en el asiento de piel. Con los ojos entornados y fumando, contempló las volutas de humo confundirse con las sombras reflejadas en el cristal. Con una rodilla alzada y rascándose distraídamente la ingle con una mano mientras abría y cerraba la otra en torno a un objeto plateado con esferas azules. Comprobó la hora en su reloj de pulsera, cogió el teléfono y tecleó 4 números. No habían transcurrido ni 3 segundos cuando preguntó con voz firme: ¿algún mensaje? No, señor, respondió alarmada la secretaria. De acuerdo, dijo el director adjunto de la CIA. Apagó el teléfono antes de terminar la frase, presa de un repentino ataque de ira y confusión. Menos de 4 minutos después sonó su teléfono. Estoy preocupado por Arbor. Podría hacernos mucho daño, dijo Stilton. Las arrugas de su rostro parecían más profundas a la luz de la luna. No hay de qué preocuparse, Chimada. Es nuestro. ¿Cómo está tan seguro? Las medidas de seguridad de la Interpol serán extraordinarias. Los privilegiados disfrutan de aplazamientos, Henry. Sencillamente cambiamos las condiciones del acuerdo. ¿Cómo? Preguntó Stilton enderezando la espalda y los hombros. Tenemos línea directa con su campamento. Stilton se miró en el espejo y comprobó que su piel tenía un saludable tono rojizo. Pero, a propósito, Henry, confío en que Octopus no sospeche nada de su traición, ¿eh? El director adjunto de la CIA sintió que un escalofrío recorría su espalda. Eso délo por hecho, jefe. Stilton tragó saliva. No, mejor délo usted por hecho. Buenas noches, Henry. Felices sueños.
Tras un clic se cortó la comunicación. Capítulo 33. El guardia descorrió el cerrojo pero dejó la puerta cerrada. Sin saber muy bien cómo proseguir, Luis Arbour dio un empujoncito y la puerta se abrió. Pasó adentro y sus medias color melocotón se materializaron en la estancia. Seguía de una joven intérprete que lucía un sombrero blanco y tenía un rostro agradable, frufru de vestidos. Con los hombros encorvados, Chimada parecía emerger de un trance y no dirigió ninguna mirada extraviada a nadie en concreto. Luis entró con cautela en la minúscula habitación y la recorrió rápidamente con los ojos. El aire estaba impregnado de un extraño olor a piel de manzana oxidada. Chimada se puso en pie e hizo una torpe reverencia. Luis se acercó y le tocó el antebrazo en un gesto expresivo. Al estar las cortinas corrían, la única provenía era una lámpara de mesa que Chimada había dejado en el suelo. Luis se sentó en el borde de la cama y con un movimiento de la mano invitó al hombre a hacer lo mismo. El antiguo carcelero japonés permaneció de pie inmóvil. Me alegra mucho conocerlo. El tono de Luis era cálido y seductor. Miró vacilante a su compañera, que tradujo. Chimada escuchó con la cabeza ladeada. Después se sentó agarrándose las rodillas con las palmas de las manos. Luis lo acarició con los ojos. ¿Está usted cómodo?, le preguntó rozándole el brazo. El contacto fue una descarga eléctrica. Al principio Chimada no respondió. Se quedó mirando el suelo. Una bombilla carmesí ardía sobre una puerta negra. Después se levantó muy lentamente, con la espalda en forma de signo de interrogación, y dio unos vacilantes pasos al frente. Luego se lo pensó mejor, se volvió y regresó por fin y se detuvo. Por favor, dijo Luis con voz suave, he venido como amiga. No quiero hacerle daño, solo protegerlo y ayudarlo. Chimada la escrutó con la mirada, entonces se sentó y cerró los ojos. Consolándose un instante en la oscuridad, quizá persiguiendo algún pensamiento, Luis se sentó a su lado, casi pegada a él, pero con suficiente espacio entre ellos para la intimidad del momento. No he venido a interrogarlo, señor Chimada. Aguardo a que la intérprete hiciera su labor. He venido a verlo porque quiero compartir con usted algo muy especial. En la vida a veces hay vínculos que no se pueden romper nunca, como el amor y la bondad. A veces uno encuentra a esa persona que permanecerá a su lado para siempre. Hizo una pausa. Me gustaría compartir algo muy íntimo sobre mi infancia. Usted es la única persona que puede ayudarme en esta búsqueda. Chimada alzó despacio la cabeza y la sorpresa escrita en su cara marchita apartó la mirada un momento. Luis le habló de su padre, de su última carta y de un guardia gracias al cual el encarcelamiento fue un poco más llevadero. No he perdido la fe en la humanidad, señor Chimada. En el fondo creo que la gente quiere ayudar a los demás, no hacerles daño. Chimada escuchaba con atención. Aquello era todo lo que ella sabía. Con el corazón latiéndole violentamente, Luis describió a su padre. Le enseñó al japonés una fotografía suya y luego le hizo una pregunta. ¿Conoció a este hombre? Era blanco, con ojos afables y bondadosos. Estuvo en el campo en la misma época. Chimada permanecía quieto, analizándole el rostro, interrogándola con sus propios ojos, los dos unidos en ese instante por la vergüenza de la muerte. Quiero contarle un secreto que he guardado toda mi vida en mi baúl de tesoros. Después de todos estos años oigo la risa de mi padre en sueños, cuando no sus gritos imaginarios. Luis perdió la mirada en algo ajeno a las palabras, a los sonidos, a la realidad. Parpadeó y observó una sombra alargada que se partía en el borde de una grieta y se deslizaba sin temor hasta la pared más alejada. Por un momento tuvo miedo de mirar al hombre, que estaba viejo, enfermo y solo. Por un momento se permitió un silencio descaradamente sincero y largó, en una especie de expectativa acongojada, mientras los recuerdos y las emociones seguían su curso. Chimada se inclinó hacia adelante, los huesudos codos en las rodillas, las manos ahuecadas bajo el mentón, la mirada perdida. Respiró hondo bajo el impulso de la hermosa mujer que tenía delante. Algo empezó de pronto a tomar forma en los recovecos más profundos de su memoria. Luis sonrió entre las sombras.
Él dijo algo en voz baja, sonó como una palabra o dos sílabas de otra, como si terminase una frase larga. La intérprete se quedó tan sorprendida que le pidió que lo repitiera. Así lo hizo Chimada. La mujer tradujo. Él sacudió la cabeza y por la mejilla le rodó una lágrima. El japonés sacó un pañuelo y se secó los ojos y las mejillas. Se oía el tic-tac del reloj. Cerró los ojos con fuerza, pero sus pensamientos escurrían hacia ese rincón de la memoria donde los soldados regresaban de entre los muertos. Luis habló de repente. Pídale que lo repita, por favor. Creía no haberlo entendido. Él estaba sentado con las manos en el regazo y unos ojos tristes. Poco antes de que las tropas británicas invadieran Pigfan, algunos de nosotros fuimos trasladados a otra unidad secreta cargados con tesoros robados que habían estado escondidos en unos depósitos. Algunos de mis amigos fueron enviados a Irian Jaya en Indonesia. A mí me mandaron a Rizal en Filipinas. ¿Qué tesoros? Preguntó Luis con tono suplicante. Principalmente oro. Mi memoria ya no es la que era, pero aún recuerdo el mapa del lugar donde lo ocultamos todo. ¿Qué tesoros? Insistió Luis, retorciendo las manos en las bordadas costuras de su larga falda. Se llama lila dorada. Chimada soltó un suspiro de alivio, dolorosamente consciente de que en ese momento lo invadía una alegría desconocida. Interrúmpele, exigió una voz áspera al teléfono. Sí, señor, enseguida. Jefe, era el tono de un hombre ansioso por complacer. ¿Qué ha pasado? Creíamos que estaba atado y no lo estaba. ¿A qué se refiere, coronel? Figueral está vivo. Ya lo sé, ¿cree que soy idiota? El coronel tragó saliva, tomando la crítica como un viejo boxeador que encaja un golpe. Se encogió y cerró los ojos un instante. Aún podemos. Olvídese de Figueral, quiero a Chimada. Pero no, está en Roma, Villa Stanley, dijo el hombre al que llamaba jefe. Quiero que utilice a los mismos hombres que en Colombia. Colgó el teléfono. Recójame en el sitio de siempre dentro de una hora, ordenó una voz al auricular. El hombre del otro lado de la línea sintió aliviado. Gracias, sabía que estaría de acuerdo conmigo. Gracias a usted por hacérmelo ver, Bud, dijo un hombre elegantemente vestido que se ajustaba las gafas. Dentro de una hora, repitió Bud Reed con los ojos brillándole. Mañana por la mañana haré la transferencia habitual. ¿Cómo no? Usted siempre ha sido muy generoso con el dinero. Se lo merece, es el mejor. Colgaron el teléfono a la vez. En Nueva York, un Mercedes S600 negro se detuvo sigiloso a unos 60 metros de una verja separada de la zona de carga por molduras de acero. La atendía un soñoliento y mal pagado guardia cuya visión del coche resultaba obstruida a la izquierda por unos voluminosos fletes de buques que iban a ser cargados al día siguiente, y a la derecha por la sombra de una grúa fija el área estaba desierta y la hilera de almacenes a oscuras por orden municipal. La garita del guardia de madera oscura con postigos verdes parecía una estructura modificada en forma de A. Era la hora perfecta para una reunión alejada de miradas curiosas o de cualquier trasiego de mercancías. En diagonal, apenas a 100 metros del Mercedes aparcado, estaba la oficina cerrada con candado y con todas las luces interiores apagadas. El hombre al volante apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para apearse. En cambio, ajustó los retrovisores para ver mejor, confiando en que la persona que estaba esperando aparecería de un momento a otro. No había pasado un minuto cuando se oyeron unos golpecitos en la ventanilla del pasajero. El conductor abrió la puerta y dejó entrar al otro. Esto parece una nevera, dijo el hombre, limpiándose la humedad de las gafas. El conductor le tendió la mano. Me alegra tenerlo en equipo. El hombre se la estrechó en silencio. Dígame, ¿qué le ha hecho cambiar de opinión? Su perseverancia. El francés respiró hondo. No había otro modo. Jean-Pierre, dijo el banquero, convencido de sus palabras. Dígame, Bud, ¿se lo ha dicho a alguien más? Dobló las gafas y las guardó. ¿A quién demonios se lo voy a decir? Llámelo obsesión por las referencias. Ya no sé de quién fiarme. ¿Qué hay del consejo? No, allí hay algo que falla. Se quedó en silencio unos instantes. ¿Lo sabe el consejo? Reed negó rotundamente con la cabeza y dijo: quería preguntarle algo. Poco después de que usted se marchara, recibí una llamada de un hombre que afirmaba tener acceso a los papeles
y documentos del hombre muerto. Dijo que alguien estaba dispuesto a pagar un montón de dinero para chantajearnos. ¿Por qué diría eso? Miró con patetismo al francés. Supongo que cuando dice chantajearnos se refiere al consejo. Hijo de puta, está muy claro. Scaroni tiene el dinero y ese otro los documentos. Ya lo ve, Booth, su estupenda estrategia se viene abajo. La estrategia es sensata, Reed golpeó el reposabrazos. Ah, sí, quizás sea ingeniosa, pero no sensata. No es lo que se imagina, dijo Reed, respirando con dificultad. Octopus está formado por un selecto grupo de personas y corporaciones muy poderosas. Pocos son los invitados. Hizo una pausa para recobrar el aliento. Esto es solo una parte. Hay otras dos condiciones. Lo sé muy bien, Booth, gracias, lo interrumpió Jean-Pierre. Imposible, usted no forma parte del consejo de Octopus. Entonces, ¿cómo? Se detuvo en mitad de la frase y clavó la mirada en el francés. ¿Quién mejor para telegrafiar todos sus movimientos que un exagente psicópata de la agencia que se metió en su impenetrable sistema y se llevó billones de dólares? Promis está vivo y vivito y coleando, Booth, y solo Scaroni pudo provocarlo. Él es nuestro infiltrado. Reed se quedó boquiabierto, pero se recuperó enseguida y lanzó la mano derecha al cuello del francés. Con unos reflejos rapidísimos, Jean-Pierre desvió el golpe con la mano izquierda mientras propinaba un fuerte uppercut a la barbilla de Booth con la derecha. Reed dio un grito y se desplomó en el asiento. El hombre con un doctorado en la Sorbona sacó un arma, una Heckler y Koch PC-7 con silenciador incorporado. Esperó a que Reed volviera en sí. ¿Qué promesa le hizo al hombre del teléfono? Para Jean-Pierre la realidad consistía en dos pares de ojos y dos pares de manos. Él era el especialista, el asesino. El mundo había desaparecido. Solo quedaban él y su víctima. Reed se fijó en la pistola. ¿Qué está haciendo? Chilló. ¿Qué dice? ¿Cree que no lo sabemos? Booth, su cooperación mutuamente beneficiosa basada en información privilegiada nos coloca en una situación muy incómoda. Si uno traiciona los principios de la acumulación de dinero y poder, los otros le traicionan. Le traicionan a él. Resumiendo, se ha convertido usted en alguien de poco fiar. Era una táctica para sonsacarle. Yo nunca traicionaría al consejo. A mí me da igual el consejo, replicó lentamente el francés. ¿Quién es usted? Gritó Reed con odio en la voz, apretando sus grandes puños. Las armas vencen a los puños, contestó el francés apuntando la pistola en su cabeza. Miró su caro reloj. Pasaban 7 minutos de la medianoche. Pongamos al día las noticias económicas. Encienda la radio, por favor. Reed lo miraba con incredulidad. Venga, ordenó con frialdad. Y hablando de Rusia, Jonathan, nuestro presidente, consiguió su alto al fuego en Somalia, pero no todo ha sido cosa suya. Un nuevo protagonista se ha sumado a Estados Unidos y Rusia en su guerra global contra la piratería. Yo lo llamaría G. Macaroni, pero los italianos que me mandarían con razón. Otra noticia destacada es que por primera vez en la historia China ha enviado barcos de guerra a patrullar el Golfo de Edén en el combate contra los piratas. Mark, explicamos esto. Bien, veamos, es la primera vez que buques de guerra chinos se han aventurado más allá de los océanos Pacífico e Índico. Estados Unidos, Rusia y China están tomando medidas para controlar los mares alrededor del Cuerno de África y el estrecho de Hormuz. Está bastante claro que ciertas partes del obsoleto mapa son vigilados conjuntamente por los tres grandes potencias. Están moviéndose para controlar el petróleo de Oriente Próximo, el 60% de todo el petróleo conocido del planeta. Sospecho que hay un acuerdo triple y muy secreto en virtud del cual muchas decisiones sobre quién vive y quién muere se tomarán así. No obstante, lo que da más miedo es que la OPEP acaba de recortar la producción diaria en más de 2 millones de barriles y el precio del petróleo sigue bajando. Quienquiera que esté dirigiendo la operación no puede controlar la implosión económica.
El periodo de estancamiento desigual descrito durante tanto tiempo y con tanta precisión se parece a un crack inicial abrupto, seguido de un aplanamiento y quizá de una tenue señal de recuperación antes de caernos por el precipicio. La reacción ante las medidas de la OPEP me dice que tenemos poco tiempo. Gracias, Mar. Volveremos después de la publicidad. Mire, nunca podría aceptar su misión porque Scaroni me conoce, dijo el francés levantando la voz. Ya cumplí el contrato sobre Daniel Casalaro. Y cobro por ello, replicó Reed. 2 veces, sonrió en honor a la verdad. Antes de morir, merece usted saber que trabajo para otro agente pagador. Reed saltó del asiento echando chispas. Ya ve, Bud, que lo único nuevo en el mundo es la historia que usted no conoce. Como último acto de rebeldía, el banquero se lanzó hacia adelante antes incluso de oír el estallido que acompañaba el tiro. El asesino, con un estilo muy afinado, disparó el arma 2 veces seguidas. Los tiros resonaron brevemente en el mullido interior del lujoso Mercedes. Reed se desplomó sobre el volante con ojos de búho. El nombre es, el francés se inclinó y le susurró al oído. Reed ladeó el cuello y se apoyó en el volante. Quería repetirlo, gritarlo, pero de pronto manó la sangre y Jemper solo oyó la voz ronca y ahogada de un hombre muerto. Su cuerpo cayó hacia adelante con los ojos abiertos. Ruiz miraba a su verdugo desde el más allá. Capítulo 34. Simón y Casalaro se levantó de la cama con la marca de la almohada en la mejilla. Tenía los nervios extraordinariamente receptivos tras una noche inquieta. En la habitación de al lado Michael se reía a carcajadas mientras contaba con gran regocijo cómo los nubios habían intentado secuestrarlo y envolverlo con una alfombra. Un débil rayo de luz se colaba por las persianas venecianas, formando 2 escaleras doradas en el suelo. Simone se quedó un momento de pie junto al cristal de la ventana, mientras en su interior brotaba una sensación de frescura parecida a la fragancia de los claveles húmedos. Todo era perfecto. Michael, su amor por él estaba un poco apagado, era algo imperceptible. Las sombras oblicuas de lo desconocido se proyectaban hacia el futuro con particular claridad, como si por algún plan diabólico siempre acabaran de llegar o de irse siempre. Te quiero, Michael, toma, ya lo he dicho. ¿Qué significa? ¿Qué supone para nosotros? La total imprevisibilidad del futuro. El pasado no como una sucesión rígida de episodios, sino como un almacén de imágenes recordadas y pautas ocultas que contuvieran la clave de los misteriosos diseños de nuestras vidas. El modo en que vivía su relación con la ligereza o la pesadez de la interpretación que uno y otro hacían de la misma, el tono más que la verdad de sus afirmaciones. Él la hacía muy feliz entonces. ¿Qué pasaba? Pertenecía a ella a un mundo en que la presunta normalidad quedaba desterrada al fondo de la conciencia. Ahora que Danny estaba muerto, Simone se hallaba en una especie de infierno donde todas las demás emociones se le antojaban imposibles. Dios mío, cuánto lo echaba de menos. La ausencia podía ser remediada, interpretaba, llenada, pero ¿y la pérdida? Lo extrañaba. Ansiaba verlo, aunque solo fuera fugazmente, apenas un día. Danny, silencio. Sobre ellos se extendía una burbuja mágica de vidrio que le permitía respirar con él como si fueran uno. Familias desdichadas, la frase de Tolstoy se vuelve del revés, todas se parecen, se hallaban en un círculo previsible de sufrimiento, desavenecias y tristeza. Su uniformidad tiene sin cuidado la felicidad, que no conoce, la caridad, no recurre a la mera amabilidad. La felicidad es variada y múltiple, el dolor es reiterativo, siempre muestra la misma cara severa y terca. Una persona solo sabe que es desdichada y prevé que seguirá siéndolo. Existe la creencia, sin duda endémica, de que no es que no vaya a durar, sino que no puede durar. El destino y la felicidad, siempre como fin imaginado, son expresiones del valor de
La sensación se mide en función de lo que significaría perderla. Simone, la palabra amor le parecía un simple nombre para la distancia, para lo desconocido. Tengo miedo, Michael. Clic, del salón llegaba el sonido de la música, unos bongos, un xilófono, luego una flauta, clic, un perro que ladraba, unas risas enlatadas, otro clic, una voz ronca que anunciaba la llegada de un circo ruso, clic, alguien que jadeaba y emitía resoplidos asmáticos, clic. Oh, entonces no lo ha oído, no lo has oído, decía la sorprendida voz, risas, plaf, son una especie de bofetada, más risas enlatadas. ¿Por qué se le dice al público cuando debe reír? Pensaba Simone, es un éxito, un nuevo bestseller de Justin Underhand, una novela de espías, una broma maestra llena de acción, imágenes amenazadoras para llevarle, lleno de energía visual por el viaje de tu vida. Sintió vergüenza ajena, creía que el arte, en cuanto entraba en contacto con la política, se hundía inevitablemente hasta el nivel de cualquier basura ideológica. Basura, basura bajo mano, pensó a propósito del apellido de aquel autor y rió para sus adentros. Nabokov habría dado su aprobación. Las voces del salón se intensificaron. Sería un viaje espléndido. Ese era Michael. Eso espero, dijo Curtis. Sí, eso espero, repitió con gravedad. Pensaba que ella estaría escuchando. Lo sabía. Se oyó una risa mientras se vestía. Buenos días, guapísima, gritó Michael con el mando de la tele en la mano, los pies sobre la mesa y una sonrisa de oreja a oreja. Te hemos despertado, hacía tiempo que no veía uno de esos programas, señaló el televisor. ¿Sabías que hay reality shows que recrean mis excavaciones en Judea? Rió débilmente, con su camisa de seda, su corbata a cuadros y sus botas de goma podría haber participado en el espectáculo. Lo abrazó y se acurrucó a su lado. Buenos días, Simone. En la mesa hay café, zumo de naranjas recién exprimidas y fruta fresca, varios tipos de cereales, bacon, tortitas, salchichas y nueces. Café, vale, negro, por favor, y muy fuerte, dirigió una sonrisa a Curtis. ¿Nueces? ¿Estás de broma? Click de los creadores de Spams 4 llega Raghai con más acción, más peligrosa, más deliciosamente fantástica. Click, ¿a quién amamos? A Jesús. ¿A quién? A Jesús. Jesús es el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. Click nos trae las últimas noticias del tiroteo aún sin esclarecer. Ambos se incorporaron atónitos con la vista fija en el televisor, mientras la cámara avanzaba hacia un Mercedes 600 y en la parte superior de la pantalla aparecía el nombre del ya identificada víctima del tiroteo de la noche anterior, Curtis. John Reed, respetado y poderoso presidente de una de las principales entidades financieras de Norteamérica, Citigroup, fue asesinado anoche en lo que seguramente será una investigación que saltará a los titulares. El Departamento de Policía de Nueva York ha declinado hacer comentarios sobre esta muerte. Ciertas fuentes han afirmado, a condición de preservar su anonimato, que Citi estaba implicado en negociaciones con una entidad financiera aún desconocida para afrontar las elevadas pérdidas en el conjunto de sus principales divisiones de inversión. Un portavoz ha dicho que no había relación alguna entre la muerte de Reed y las actuales actividades del grupo, pero no ha querido dar más detalles al haber una investigación en curso. La cámara se acercó a una sábana blanca manchada de sangre que cubría el cadáver mientras era introducida en una ambulancia. Acto seguido aparecieron morbosas imágenes del interior del Mercedes y la fotografía corporativa de Reed en el margen derecho. Y ahora los deportes. El agente David Jones, el outfield de los Yankees, ha declarado rotundamente que su cliente no tuvo relaciones sexuales con un prostituto octogenario disfrazado de Santa Claus en unos urinarios públicos, lo que constituiría una evidente infracción del convenio colectivo de la Liga Americana de Béisbol. ¿Qué ocurre?, preguntó Simón inquieta. Alguien se ha adelantado, literalmente a ese fundado antes, respondió Curtis.
Estamos columpiándonos sin saberlo. Ante algo que sea lo que sea, se muestra activo, apuntó Michael. No, activo no, señaló el Ranger. Necesitábamos a Reed para sacarlos a la luz. Estaba dispuesto a dar información a cambio de nuestro silencio. En este caso creía que verás que había alguien más. Así es, no nosotros, sino alguien real. Recordad lo que dijo sobre Schaffhausen. ¿Dónde está el número de Christian? Aquí ya lo tengo. Hola. Christian cogió al primer tono. Reed ha muerto. Lo sé. Ahora no puedo hablar. Estoy esperando una llamada del presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la misteriosa entidad financiera con la que estaba negociando Citi? Susurró Curtis. Nosotros, el gobierno ya no da más de sí y quería que prestáramos dinero a Citi con su garantía como respaldo. El Banco Mundial prestando dinero a una empresa estadounidense a costa del contribuyente, me imagino los titulares. Aquí ha estallado todo por los aires. Alguien ha filtrado al Times un documento preliminar. Si se publica estamos acabados. Por eso va a llamarme el presidente. Están cerrando filas. Además corremos el peligro de que se enteren otros. Dios, no me hagas hablar. Ya te telefonearé. Christian colgó el auricular de golpe. Curtis sacudió la cabeza como si estuviera recordando una vieja melodía. Luego se dirigió a Michael y Simone. Danny, estaba a punto de sacar a Octopus a la luz, un conciliábulo de unos 20 personas que controlan la mayor parte de la riqueza del mundo. Tenemos sus documentos de Chausen. Ahora está muerto. Reed está dispuesto a cooperar. Con su ayuda habríamos puesto a Octopus en evidencia. Ahora Reed también está muerto. Quienes lo han matado no lo han hecho por lo que sabían, sino por la trascendencia pública de lo descubierto. ¿Os acordáis de lo que decía Reed? Que casi nadie conoce la historia real, contestó Michael. Esto viene de muy atrás, por eso la historia permanece oculta. Y si se trata de una historia de hace 60 años, los hechos de Roma son relevantes, añadió el historiador de Arcanos. Curtis consultó la hora. Son casi las 10. En Langley tengo un viejo colega, un analista de alto nivel con acreditación 4.0, sabe dónde están enterrados los cadáveres. Le diré que haga girar discretamente los discos y anote cualquier anomalía que vea sobre esto. Una vieja historia, Old Boys Club, Corea-Japón, dijo Curtis golpeándose la rodilla. ¿Quién es? Está en la CIA, trabaja en una de las subestaciones de la ciudad. En octubre del 2001 formó parte de una misión ultrasecreta en el interior de Afganistán. Fueron los primeros en entrar. Miró a los otros dos. Christian tiene razón, la cosa va de asociaciones. Para sacarlos debemos atar un cebo a un árbol y para tener el cebo adecuado necesito más datos de la CIA. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó Simone. Que vayáis a la biblioteca de referencia del New York Times y miréis los archivos sobre Reed. Nombres, fechas, fotos, viejas secuencias microfilmadas, todo lo que podáis pillar, dijo con voz tranquila glacial. Michael miró a Curtis. ¿Qué pasa con el cebo? Esto es parte del juego, Michael. No lo sabemos hasta que se disipe la niebla. Este miró a Curtis con aire burlón. ¿Quién es el cebo? Yo. Capítulo número 35. Cualquier grupo étnico puede hacer de una gran urbe su propio. Eden, territorial Brighton Beach Avenue en Brooklyn, es el centro del sector ruso del viejo y étnicamente denso barrio de Nueva York, donde los ruinosos edificios son neoyorquinos, pero los sonidos y los olores son rusos. Los letreros de las tiendas están en dos alfabetos y los escaparates no han perdido ese anticuado aspecto soviético con luces rodeadas por matrioscas y samovares. Allí las mujeres tienen un semblante apagado, el pelo amarillo, grandes pechos, un temperamento tenso, delantales de colores y hablan con sus paisanos en una peculiar mezcla de inglés rusificado. Con todo es el Edén, en la medida en que
en que el hombre es capaz de reproducirlo. Aquí los rusos, que además están por todas partes, no solo son rusos, sino que hablan en ruso y recrean lo que solían hacer en la desaparecida Unión Soviética. 3 horas después, Curtis paseaba por Bridgeton Beach, dejó atrás Tío Vania, un pequeño restaurante lleno de humo que ofrecía con un toque inconfundiblemente ruso toda clase de vodkas, blinis y caviar. Pasó luego junto a Rego Park, cruzó el paseo de tablas y accedió a la amplia playa frente al mar.